Luis García Montero, nacido en Granada, director del Instituto Cervantes, muy bienvenido a Cambio en esta mañana colombiana. Un gusto estar aquí en Colombia y además con muy buen tiempo. Con muy buen tiempo. Maravillados realmente ayer en el marco del Festival de Gabo, al escuchar una conversación con un autor colombiano, de Luis, para hablar de 1 año y 3 meses de Luis García Montero. 1 año y 3 meses en los que han pasado muchas cosas, entre ellos me sorprendió pasar por la histórica estación Atocha. Sí. Que ella se llamara sí. Almudena Grandes. Y que además pudiéramos entender que la palabra va transitando allí, que la memoria va transitando allí, que la historia de España está conversando y comunicando de otra manera, que existen profundos disensos, que existen también acuerdos y posibilidades en donde la poesía tiene una orilla para caminar. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que ayer fue una conversación que yo agradecí en el marco del Gimnasio Moderno, de la Fundación Gabo y sus jornadas, y poder hablar con Juan Gabriel Vázquez, un buen amigo y escritor al que admiro. A mí me dio la confianza para poder hablar con sinceridad de este libro de 1 año y 3 meses, que es un libro en el que yo le pedí a la poesía que me diese respuestas a las preguntas que uno se hace cuando pasa por una situación difícil, ¿no? Y tiene razón, del mismo modo que en la vida hay que buscar acuerdos en el espacio de lo público, pues muchas veces esos acuerdos se necesitan también en lo privado. ¿Cómo puede seguir uno viviendo después de tener una pérdida importante o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y la poesía pues sirve para responder. El libro 1 año y 3 meses responde desde su título a la enfermedad de mi mujer Almudena. Se la detectaron en septiembre de 2020 y ella murió en noviembre del 21. Fueron 1 año y 3 meses que a mí me sirvieron para reflexionar sobre lo que significa el amor, la vida, los cuidados y para pedir respuestas. Y tengo un doble agradecimiento. El agradecimiento a la poesía, que ha sido mi vocación, y que me permitió respuestas íntimas, pero también el agradecimiento a el cariño despertado en la sociedad por Almudena. Almudena, que había escrito tanto sobre Madrid, sobre la historia contemporánea de España, pues sus hijos, yo hemos agradecido mucho que bibliotecas, club de lectura, instituciones le hayan querido hacer un homenaje, y es muy emocionante, como tú recordabas, llegar a un punto como el de la estación de Atocha, en la que nos bajamos tanta gente que no somos de Madrid y hemos llegado a Madrid para quedarnos en Madrid y sentirnos madrileños, pues es una emoción que le hayan puesto su nombre, Puerta de Atocha, Almudena Grandes. En el poema las pasiones hechas a resistir consigo mismas. Sí, en la vida hay momentos de tranquilidad, de calma, hay momentos de pasión también, y yo creo que la conciencia es más importante incluso en los apasionamientos que en la calma, porque en la poesía la lentitud es importante y es una virtud humana tener tiempo para recordar las cosas. Y en las pasiones, cuando te provoca la urgencia, la velocidad, pues la conciencia, que tiene que ver con buscar palabras precisas, con saber lo que es mejor callarse, con saber cómo hay que decir lo que se tiene que decir, pues en ese sentido
Yo creo que las enseñanzas de la poesía, el buscar la palabra precisa, se agradece mucho, no solo en en la serenidad, sino también, sobre todo, en los momentos apasionados. Aprovecho esta sensible oportunidad para preguntarle a Luis García Montero por una reciente visita que yo hice al Instituto Cervantes en el marco de la presentación de un trabajo mío de Gabriel García Márquez en España sobre el decálogo ético para una cultura digital prehispánica. Una labor que pone en un contexto socializado, en una apropiación social de conocimiento, la lengua castellana. ¿Por qué más allá del lenguaje hoy la lengua castellana? Sí, la verdad es que nosotros tenemos la suerte de contar con un idioma poderoso, importante. En algunos sitios se le llama castellano, en otros sitios se le llama español, para nosotros son perfectamente compatibles porque el idioma es el mismo, y ese decálogo lo hicimos a partir de una plataforma que hemos puesto en marcha, la plataforma Canoa. Sí. Canoa es la primera palabra de origen indígena que entró en el español. Del mismo modo que entraron muchas palabras árabes en el español, después en su llegada a América entraron muchas palabras indígenas. Y Canoa fue la primera, de origen taíno. Y bueno, en esa plataforma se ha intentado coordinar todos los esfuerzos de nuestras comunidades para difundir la cultura en español, para difundir nuestra manera de ser y nuestra historia. Y bueno, ahora tenemos los retos de futuro, como la inteligencia artificial, como el lenguaje de las máquinas. Hicimos ese decálogo en el que tú estuviste en su presentación, donde se analiza pues las cosas que merecen la pena defender en esta nueva dinámica de la transformación digital, ¿no? Y bueno, conseguir que la inteligencia artificial no cree sesgos antipáticos, no genere machismo, supremacismo, pues conseguir que haya claridad de entendimiento, conseguir que los avances no extremen las desigualdades y que se pueda tener conciencia de la necesidad de progresar en común. Pero eso siempre tiene que ver con la lengua y por eso es tan importante. Fíjate, por ejemplo, en un idioma como el nuestro, de tantos millones de hablantes y con tantos kilómetros, pues la diversidad es una riqueza y nadie es dueño del idioma, y los vínculos maternos son muy importantes para tener amor en ese idioma, ¿no? Y a mí me parece que a la hora de pensar en un lenguaje de las máquinas nos equivocaríamos si cayésemos en la tentación de quitarle su diversidad y crear una norma común que excluyese a aquello que nació en Colombia al calor del idioma, o que nació en México, que nació en Andalucía, en Sevilla, o que nació en cualquier parte de nuestro idioma. Y bueno, defender la diversidad, la claridad, el evitar sesgos, pues es muy importante y por eso hemos hecho ese decálogo. No hay nada más extranjero que una máquina. ¿Por qué? Bueno, el Instituto Cervantes se dedica a enseñar español como lengua extranjera. Sí. Fíjate que en ese sentido ahora en el mundo hay 24 millones registrados, habrá mucho más sin registrar, pero 24 millones que hablan, que están estudiando español. Por ejemplo, ahora empezamos en España la presidencia de la Unión Europea. Bueno, pues nosotros somos conscientes que ya en 18 de todos los países que conforman la Unión Europea, ya el español es
la segunda lengua. Allí donde hay una lengua original materna, la segunda lengua que se ofrece al estudio en los institutos, en los colegios, es el español. Y yo creo que es muy importante en el mundo en el que vivimos, que es un mundo intercultural, plurinacional, el conocimiento de los idiomas, la enseñanza de los idiomas. Nosotros nos dedicamos a eso, a enseñar español como lengua extranjera y a educar a profesores como formadores de español como lengua extranjera. Y cuando se habla del lenguaje de las máquinas, pues a mí me gusta decir que no hay nada más extranjero que una máquina. Yo me siento más solidario de cualquier ser humano que de una máquina. Y con eso, ¿qué queremos decir? Pues bueno, que las máquinas están programadas por los seres humanos y que es responsabilidad de los seres humanos programar las máquinas. Y si ponemos a una máquina a hablar, pues hay que enseñarla a hablar con todas las precauciones pedagógicas, éticas que utilizamos para enseñar el español como lengua extranjera a un ser humano. Y es por eso la intención de no sentirse supremacista, de no intentar humillar al otro, de invitar al conocimiento como una manera de crear comunidad, de invitación en un viaje de ida y vuelta. Bueno, y queremos llevar todos nuestros valores pedagógicos de respeto al ser humano al lenguaje de las máquinas también. Parece un sueño, pero la geografía de La Mancha, y es clarísimo cuando uno camina por el campo de Criptana, entiende que esa geografía se trasladó a Macondo. Bueno, fíjate, ¿Sí? Fíjate, fue... Y ahora máquinas y comunicación nos permiten ahora mismo conversar en vivo y en directo con el mundo. Eso parece una locura. Claro. Pero así es. Fíjate, fue Carlos Fuentes quien en su discurso de aceptación del Premio Cervantes desarrolló lo que significa el territorio de La Mancha, que es el territorio que componemos todos los que hablamos nuestro idioma. Y bueno, Cervantes es nuestra referencia, pero en el mapa de la traducción que ha puesto en marcha el Instituto Cervantes para ver la presencia del idioma en el mundo, pues García Márquez es uno de los autores más traducidos. Por ejemplo, en Nueva Delhi, el libro español en español más traducido es Cien años de soledad de García Márquez, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que la conciencia de apertura, de unidad, es una de las razones de nuestra comunidad. Y a partir de ahí, pues utilizar la tecnología, pues por ejemplo, cuando se habla de los peligros de ruptura en el mundo, las tecnologías permiten comunicación, globalización, pues eso es maravilloso. Al mismo tiempo, las tecnologías pueden convertirse en un peligro si a lo mejor las utilizamos o bien para degradar el lenguaje y llenarlas de incorrecciones, o bien para neutralizar la variedad, porque el territorio de La Mancha y Macondo son muy importantes, pero en Colombia se habla español como se habla en Colombia, en La Mancha se habla español como se habla en La Mancha, en Andalucía como se habla en Andalucía y en Argentina como se habla en Argentina. Mira, acabamos de editar un libro de análisis sobre las series en Netflix, porque ahora la cultura hispánica está muy en la serie. Y hemos hecho... Bueno, sabes que estamos haciendo 100 años de soledad, Sí, ¿no? sí. Pero tú fíjate, a la hora de analizar Netflix, pues te encuentras con problemas que conviene... Enormes, sí. Por ejemplo, hay que decir, a la hora de hablar de lo hispano, vamos a intentar que haya argumentos que no hablen solo de narcotráfico, de drogas, porque los hispanos somos otra cosa, no solo narcotraficantes. O, por ejemplo, a la hora de promocionar la serie,
¿qué idioma se utiliza? Hubo un momento que se utilizaba solo el español correcto. Hubo otro momento en que se dijo, vamos a hacer 2 versiones de los diálogos y vamos a utilizar la lengua española con un patrón que es el español y otro patrón que es el latinoamericano. Y uno se pone a analizar lo que se llama el patrón latinoamericano y en realidad lo que se utiliza es la manera que en México, en una parte de México importante, se habla el español, que no es exactamente un patrón latinoamericano, sino un patrón mexicano. A la hora de poner en marcha una industria, se piensa, claro está, en la posibilidad de llegar a más espectadores y muchas veces se cae en la tentación de decir, pues vamos a hacer una versión agradable para donde está la fuerza económica en la serie, o en España o en México. Pues frente a eso, ¿qué decimos nosotros? Que la variedad de nuestro idioma es una riqueza y que cuando se habla del patrón español es que los andaluces no hablamos lo mismo que los de Salamanca o en San Sebastián no se habla el mismo español que en Madrid. Vamos a considerar que la diversidad es una riqueza y no se habla en Bogotá lo mismo que se habla en México, incluso metiéndome ya en los debates filológicos tradicionales, porque aquí trabajamos con el Caro y Cuervo, pues también hay que decir que en Medellín no se habla peor español que en Bogotá, sino que en Medellín se habla como se habla en Medellín y en Bogotá como se habla en Bogotá. Y por eso a la hora de enfrentarnos con las series, pues nosotros decimos, ¿por qué no apostamos por la variedad? Porque apostar por la variedad es lo que nos da la unidad. Fíjate, sí. Ahora hemos analizado la presencia del español en Portugal. Claro. Y a mí me preguntan, cuando Vargas Llosa publica una novela en Perú, ¿se la traduce al español de España? Y yo digo, si hablamos el mismo idioma, pero sé por qué me lo están preguntando. Claro. Porque cuando un escritor brasileño publica una novela, si quiere que se lea en Portugal, tienen que traducirla al portugués peninsular porque se ha ido separando el idioma de una manera tajante. Y yo creo que la culpa de eso es caer en la tentación de que alguien se crea dueño del idioma y empiece a establecer como norma, dejando marginados a los otros, porque los otros evolucionan como es normal que evolucione un animal vivo, que es nuestra lengua. Somos claro. Los hablantes los que evolucionamos. Vivo y en permanente evolución, ¿no? En permanente evolución. Y en ese sentido, pues sí, es muy interesante analizar las series y decir, vamos a respetar la variedad y que un colombiano hable como un colombiano y un argentino como un argentino y vamos a intentar que el respeto sirva para dar una imagen de lo hispano que no tenga que ser identificarnos con narcotraficantes claro. O porque tenemos muchos valores que ofrecer. Resulta muy interesante que hoy, y no sé a quién se le ocurrió esa locura, te lo quiero preguntar, Luis, ¿cómo ahora los libros y no los billetes y no las monedas, sino una cantidad, pues sí, de valores también, que por supuesto debemos cuidar y que nos sirven para vivir, que son el patrimonio, que son la economía, ocupan una caja de banco en la sí. Caja de los libros. Eso, pues, sí. ¿Sabes qué parece eso, Luis? Sí. Parece cuando ahora estaba estudiando muchísimo la incidencia de lo árabe en 100 años de soledad y los únicos que resolvieron la peste del insomnio y que fueron solidarios con Macondo fueron los árabes, que permanecieron 9 siglos en España. Y que nos dejaron una cantidad de palabras inventadas que después vinieron a pasar al español como zanahoria, como etcétera, como naranja. Como almohada, ¿no? Como almohada. La palabra con la que apoyamos la cabeza para como soñar. Como almohada, etcétera. Y eso va... Fíjate la riqueza. Fíjate, va a que
cuando la peste del insomnio, como la que acabamos de pasar, Ujú. en algún momento estuvimos a punto de volver a pensar, a reencontrar y a reafirmar las muchas palabras que hemos escrito en idioma español, porque ningún idioma tiene tanta posibilidad para explayarse como el idioma español. Sobre todo, sabes que eso tiene que ver con la relación de cada uno con el idioma. Sí. A mí me gusta mucho recordar un episodio del Quijote, El Caballero del Verde Gabán, Ah, donde el Quijote se encuentra con un señor que tiene un hijo que es poeta. Y empiezan a hablar y lo primero que le dice el padre es, bueno, yo tengo un hijo que es poeta, pero es muy humilde y muy modesto. Y el Quijote le dice, no me lo creo, no he conocido un poeta que sea modesto y humilde, son todos muy vanidosos. Y yo me río con eso. Pero después le dice que su hijo, que quiere ser un poeta importante, escribe en latín. Y el Quijote le dice, pues se equivoca, porque hay cosas que solo se pueden expresar en una lengua materna. Y es muy importante saber latín, como es muy importante ahora saber inglés, pero hay cosas que solo se pueden expresar en una lengua materna. Y es verdad que en el inglés, que es un lenguaje dominante, se pueden hacer negocios y mucha gente escribe artículos científicos adoptándose un patrón o participa en un lobby económico con el inglés. Pero hay mucha gente que ha estudiado inglés y no sabe disfrutar claro, a Shakespeare. claro. Y yo creo que con sus ventajas, con sus inconvenientes, porque la historia todo lo matiza, pues hay la mayoría de la gente que formamos la comunidad hispana, podemos leernos porque mantenemos una relación con una lengua que no se extiende como lobby, sino que se extiende como Sí. comunidad materna. Claro. Y eso, con sus limitaciones, pero hay que aprovecharlo en sus ventajas. Y tú me preguntabas sobre la caja de las letras. La caja de las que tú letras. conoces. ¿Cuántos libros Sí, tiene ahora la caja de las letras? Cuando yo estaba llegando sí. acá, además esa puerta de ese barco, yo no sé. Es que mira, No, qué alucinación. tú sabes que el edificio donde está la sede del Instituto Cervantes fue un edificio histórico de principios de siglo, el Banco de España del Río de la Plata. Ah, Y después pasó a distintas entidades bancarias y al final acabó pasando al Estado, y el Estado, en la época del presidente Zapatero, lo dio al Instituto Cervantes. Y aunque a lo largo de la historia se han hecho muchos cambios, pero conserva la gran caja de caudales, que mucha gente la conocerá porque ahí se han grabado escenas de una serie precisamente de televisión, La Casa de Papel. Bueno, pues el Cervantes pensó que esa gran caja de caudales se iba a convertir en una caja de las letras, con dos intenciones. Decir que la verdadera riqueza de una comunidad es la cultura, donde antes se metía dinero negro, vamos a recibir depósitos culturales. Y para decir otra cosa... Textos claros. Claro, y para decir otra cosa, y es que la mejor manera de comprometerse con el futuro es saber recibir la herencia del pasado. Y por eso hay premios Nobel, grandes escritores, García Márquez, por ejemplo, que dejan allí su legado, y en esa caja de las letras se conserva como compromiso con el futuro. Fíjate, yo cada vez que entro en la caja de las letras... Porque además son los anaqueles del banco. Claro, eran las antiguas cajas de alquiler, pero en vez ya de guardar documentos económicos, están las pues joyas, un manuscrito, las una joyas de primera las edición, palabras, un libro dedicado, una correspondencia. Ahí sabes lo que se aprende, que no es lo mismo el tradicionalismo que la tradición. Bueno, yo me levanto todos los días a mirar cómo pulsa el mundo, a verlo, pero me llama muchísimo la atención y lo busco muy intensamente y pregunto qué pasó cuando Luis García Montero no nos escribe temprano un Twitter
y nos permite pensar en público en idioma español. Sí. Con su voz propia, con autonomía de poeta, con autonomía de escritor, de pensador, de hombre que está trabajando en pro de una construcción de permanencia de una lengua. Sí. Bueno, yo, claro, como escritor estoy acostumbrado a colaborar en la Y prensa. además fino en Twitter, Mm. maneja muy bien el esquema, pero no obvia nada. Algunas cosas. Qué dificultad, Sí, bueno, porque mira, vivimos en la selva de las sí, palabras en el idioma yo español. estoy acostumbrado a colaborar en la prensa porque como escritor siempre me ha gustado mucho colaborar en la prensa. Por eso estoy tan contento de participar en la Fundación Gabo y en una reflexión sobre la prensa. Sí. Ahora he colaborado con El País, con la cadena SER, con Sí. Infolibre, con otras. Sí. Y fíjate, ahí lo que yo utilizo las redes sociales para cuando escribo un artículo darlo a conocer, o cuando leo un artículo de otro que me gusta mucho, pues decir, merece la pena leer esto. Se pueden utilizar las redes sociales de muchas maneras, pero hay una buena utilización, vuelvo a lo mismo, las cosas se pueden utilizar bien o mal, y es cuando escribes algo, darlo a conocer o llamar la atención sobre algo que merece la pena. Y fíjate que ahora yo ocupo un cargo público, soy director del Instituto Cervantes, y eso quizás lo que extrema es algo que tengo en cuenta desde hace mucho tiempo, porque como cualquier persona yo tengo mis pasiones. Claro. Y yo viendo las noticias en el telediario me encrespo y Todos. Soy capaz de Incluso los que los insultar y decir una maldición. Ahora, cuando voy a escribir un artículo, y eso ya como poeta, no como cargo público, yo digo, bueno, los lectores merecen un respeto. Está bien que me desahogue delante de un telediario, pero yo no voy a portarme como alguien que pierde los papeles, y ahí me corrijo y con pudor intento poner en público lo que a mí me afecta. Eso es una manera de respeto a los otros que acaba siendo una manera de respeto a uno mismo. Y lo que hago ahora como director del Instituto Cervantes es extremar un poquito de eso, porque yo no voy a renunciar a mis ideas. Entre otras cosas porque no podría, porque desde los años 80 en la prensa las he dejado muy claras y he ido viendo cómo iba cambiando en las cosas. Lo que sí respeto es a la institución, que es una institución de todos y que nos pertenece a todos como un bien público, ¿no? Y ahí lo que sí hago es extremar un poquito el orden, que yo creo que es consustancial al trabajo de la prensa, de tomarse en serio uno mismo, respetando a los otros e intentando que la información, lo que cuelgas, sea algo que tenga que ver con lo que tú consideras útil y no con ese fango de los insultos y del barro en el que hay gente que convierte en las redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, poetizar el contexto aumentado, que es la convergencia, la red. Legislar también. No copy-paste. Sí. Fíjate que tomar decisiones... Poetizar. Es que poetizar en Twitter debe ser muy difícil, pero es que el español tiene con qué. Sí. ¿Verdad? Y fíjate que tomar decisiones sobre las palabras es tomar decisiones sobre la realidad. Cuando tú estás hablando de alguien que se ahoga en una patera, puedes decir que se ha ahogado un ilegal o que se está muriendo un ser humano. Y hablar de un náufrago. Lo puedo poner como el ahogado más hermoso del mundo, pálido, al que las mujeres miraban, pero que fue... Sí, por eso se construye la realidad. Y bueno, fíjate, las redes sociales inciden en algo de lo que tú hablas y tiene que ver también con la poesía, el diálogo entre la intimidad y lo público, el diálogo entre lo más personal y la conversación sobre el otro.
mantenerse el respeto pues tiene que ver con poetizar y con intentar elegir las palabras que abran los ojos al conocimiento y no a un instinto de barbarie que te lleve a devorar al otro, ¿no? Juega mucho también el contexto de las lenguas, traducción. Un gran ejemplo nos dijo siempre qué significaba una traducción. Cuando Marguerite Yourcenar recibió la traducción de Julio Cortázar de las Memorias de Ariano, le dijo, lo hiciste mejor que yo. Sí, es verdad. Y yo... Traducir el español en un contexto donde es muy importante seguir creando, porque el traductor también es creador, intérprete del otro creador, y si lo deja... Y fíjate, los lectores de español, en español, a Cortázar le tenemos que hacer tanto Rayuela como la versión que hizo de los cuentos de Poe, que son maravillosas, ¿no? La Casa Osher y... En la biblioteca del Instituto Cervantes en Amán, de Emilio García Gómez, un gran arabista, hay una frase de don Emilio que dice, traducir es amar. Y es verdad. Y yo lo veo así, en una época de identidades cerradas, de supremacismo, traducir, dar a conocer la cultura de los otros, establecer viajes de ida y vuelta, es muy importante. Y a través de la cultura, bueno, llamamos la atención en todo eso utilizando el verbo amar para decir que está bien que nuestra manera de ser se conozca en otras partes y que nosotros conozcamos las otras maneras de ser, porque así se propone un mundo que tiene que ver con el entendimiento y no con la agresividad. De manera que yo sí creo que traducir es amar. Acabo de ver el Instituto Cervantes de Atenas, acabo de venir de Atenas, bajé de caminar y de fotografiar las cariátides, que siempre lo había querido hacer, y bajé directamente a esa sede donde están pasando muchísimas cosas, incluso desde el griego antiguo. Eso me sorprendió muchísimo, hablando de traducciones. Sí, fíjate, en el Instituto Cervantes, aparte de enseñar español, pues según los sitios intentamos cumplir una labor. Por ejemplo, allí se enseña griego moderno para que los migrantes españoles, latinoamericanos puedan conocer la lengua del país en el que está. Y cuando ya hay un grupo de gente contenta porque ha pasado a dominar el griego moderno, pues de pronto sienten interés por el griego clásico. Y también está muy bien poder enseñarles el griego clásico, ¿no? Y utilizar las lenguas para lo que hay que utilizarlas, para el entendimiento. Yo, fíjate, siempre digo que el ser humano ha conseguido sobrevivir porque se inventó el lenguaje. Y eso es muy, muy, muy importante. De pronto cazabas y te ibas a comer un ciervo y llegaba un lobo y alguien aprendió a decir que viene el lobo y entonces te daba tiempo a esconderte en la cueva para que el lobo no te comiera. ¿Qué conlleva eso también? Y tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que alguien de pronto un día descubrió, digo, uy, si aquí nos vamos a comer el ciervo y estamos 20, si yo digo que viene el lobo, sale todo el mundo corriendo, me quedo yo solo y me como yo solo el ciervo. Y entonces, por una parte, hay que reforzar el ofrecimiento de las lenguas como un acto de amor para entenderse y al mismo tiempo hay que hacer decálogos de compromiso ético para evitar que nadie utilice las lenguas para engañarnos, inventándose catástrofes y lobos cuando los lobos no están cerca. Los molinos de viento me saludan por la maldita primavera. El coche va a lo suyo porque sobre el camino conoce las canciones, la montaña que ha cruzado 1000 veces entre Granada y Rota. Es una casa que nos hicimos Almudena y yo en Rota, en la bahía de Cádiz,
Y bueno, ahí está el mundo, la realidad de la vida cotidiana. Cuando murió Almudena, de pronto viajar por esa carretera cambió completamente de sentido y lo que antes era normal se llenaba de significación, de segundas intenciones y de pronto el paisaje se convertía en una alegoría y el peligro era alejarte de la realidad. Cuando se va conduciendo a alejarte de la realidad, porque uno puede estrellarse, ¿no? Y confundir gigantes con molinos de viento es peligroso porque uno puede estrellarse. El sentido de ese poema era utilizar lo cotidiano para decir vamos a intentar no estrellarnos y que la vida continúe y confundirnos, que el pasado se evite comprometernos. Luis García Montero de Granada. A veces pienso en un poema que dice nunca vi Granada. De Rafael Alberti. O en un compositor que sin conocer Granada escribió Granada Tierra soñada por mí, una canción popular americana total. Así es. Mi cantar se vuelve gitano al ser para ti. Muchas gracias. Gracias a ti siempre. Por esta conversación con Cambio. Muchísimas gracias. Y bienvenido siempre a Colombia. Yo aquí me siento como en mi casa, o sea que gracias a ti y gracias a la revista. Agradecimiento al señor embajador de España en Colombia, Joaquín de Aristegui Laborde, por permitirnos hoy en la sede de esa embajada en Colombia una conversación con Luis García Montero, director general del Instituto Cervantes.